Bajo las aguas del Algarve portugués descansa el legado del buque Almeida Carvalho, A527, uno de los 4 buques que forman el Ocean Revival. Este buque hidrográfico de la Marina portuguesa navegó por los mares del mundo antes de encontrar su eterno descanso en el fondo del Océano Atlántico. Su historia comenzaría en 1961, cuando su quilla fue puesta en los astilleros Marietta en Point Pleasant, Virginia. Pero su camino hacia la puesta en servicio como buque hidrográfico militar bajo el nombre de USS Kellar no fue sencillo. En el verano de 1965, mientras estaba todavía en construcción, la furia del tifón Betsy provocó su hundimiento en el propio astillero, un inesperado comienzo para una embarcación destinada a mapear los misterios de los océanos. Tras una compleja y costosa operación de salvamento, el buque fue reflotado y su construcción se completó en Nueva Orleans. Finalmente, en enero de 1969, el USNS Kellar, AGS-25 por su designación tras su transferencia a la Marina, entró en servicio para afrontar las difíciles misiones de exploración y cartografía oceánicas. Pero el destino del Kellar tomaría un camino diferente rumbo al Atlántico. El 21 de enero de 1972, el buque fue adquirido por Portugal, marcando el inicio de una nueva era y crucial etapa para su vida. Renombrado como Almeida Carvalho en honor a un ilustre capitán de fragata portugués, llegó por primera vez a Lisboa el 12 de marzo de 1972, listo para una misión vital, la hidrografía al servicio del Instituto Hidrográfico Portugués, donde su capacidad y compromiso serían puestos a prueba en las aguas de la nación. Durante 30 años de incansable servicio en la Armada portuguesa, el Almeida Carvalho se erigió como un pilar fundamental en la investigación marítima. Concebido con amplios laboratorios de diseño y análisis y dotado con un casco reforzado capaz de desafiar las inclemencias de los mares helados, este buque fue un verdadero pionero en su campo. En el año 2002, tras décadas de leal e invaluable servicio a la hidrografía portuguesa, el Almeida Carvalho fue finalmente retirado de su vida activa. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. En 2013, este noble buque fue seleccionado para embarcarse en una misión completamente nueva, una transformación sin precedentes como parte del ambicioso proyecto Ocean Revival. Este proyecto, que tardó unos 5 años en materializarse y contó con un considerable presupuesto de aproximadamente 3 millones de euros, tenía un objetivo claro: crear la estructura de arrecife artificial más grande del mundo en la región del Algarve Occidental. Así, junto a otros 3 buques emblemáticos de la Armada portuguesa, la fragata Hermenegildo Capello, la patrullera Zambeze y la corbeta Oliveira e Carmo, el Almeida Carvalho se preparó para una segunda vida, no solo como arrecife artificial, sino como un motor clave para impulsar el turismo subacuático y la biodiversidad marina en el Algarve. El 21 de septiembre de 2013, el Almeida Carvalho emprendió su último viaje en la superficie del Atlántico. De forma controlada y meticulosamente planificada, cada detalle fue orquestado para asegurar su transición. Lentamente, el buque comenzó a inclinarse y proa primero inició un descenso majestuoso y sereno hacia su destino final en el fondo marino. Este momento no marcó un final, sino un nuevo y espectacular comienzo. Fue un acto cuidadosamente orquestado para crear un refugio seguro y un hogar floreciente para la vida marina, así como un santuario submarino fascinante para los buceadores de todo el mundo. Hoy, asentado a una profundidad promedio de 22 metros y con un punto máximo que alcanza los 35 metros, el Almeida Carvalho no es solo un pecio, sino un vibrante y dinámico ecosistema submarino. Con sus imponentes 64 metros de eslora, 12 de manga y un peso de 1.320 toneladas, ofrece un vasto espacio para la exploración. Es un pecio que, para buceadores experimentados, permite la fascinante experiencia de la penetración, revelando sus pasillos y cubiertas internas. Desde el momento de su hundimiento, la vida ha reclamado su nueva morada, siendo frecuente encontrar cardúmenes de sargos plateados y una gran colonia de gorgonias que han hecho de sus estructuras su hogar.
Durante nuestro descenso al pecio de la Almeida Carballo, invertimos un total de 47 minutos bajo la superficie para alcanzar los 29 metros de profundidad máxima, recorriendo sus cubiertas y resistiendo los 15 grados de temperatura que nos encontramos en el fondo. Como suele ser habitual por estas aguas, la visibilidad se convierte por momentos en una capa verde que dificulta mantener el grupo, por lo que el uso de linternas en estas inmersiones es totalmente obligatorio, tanto en el interior como en el exterior del pecio. Pero más allá de su imponente belleza en el fondo marino y su atractivo para los buceadores, el Almeida Carballo cumple una función aún más profunda y vital. Sirve como un valioso laboratorio natural. La monitorización continua sobre el estado de los pecios del Ocean Revival aporta datos interesantes sobre la evolución de la vida marina en los arrecifes artificiales y sirve al estudio detallado de la biodiversidad en los fondos del Algarve. Es una prueba tangible y asombrosa de cómo una infraestructura construida por el ser humano puede transformarse en un potente motor de vida, uniendo intrínsecamente la rica historia naval con la crucial conservación del futuro de nuestros océanos. Este ambicioso proyecto no solo se limita a la creación de arrecifes, también ha extendido su impacto positivo a la comunidad local, con una exposición dedicada en el Museo de Portimao que narra la historia de estos buques, y la donación de una cámara hiperbárica de última generación al hospital local, lo que subraya el compromiso integral con la seguridad de los buceadores y el bienestar de la región.